Pues bien, hace algunos momentos partió el 21 de diciembre y hoy día queremos de alguna manera conversar, haciendo una especie de balance para entender cómo llegamos a este punto, cómo hemos llegado, irreprochablemente creo yo, que muchas personas que nos están viendo en estos momentos estén cargados, todavía estén con una tremenda mochila de miedo. Bueno, la verdad es que yo no los puedo reprender, pues son muchas las razones, son muchos los enunciados que hablan y que reafirman y que se conectan entre sí respecto a profecías sobre un acabo de mundo. Salfa, hoy día, por ejemplo, estaba leyendo un artículo de por qué los chilenos nos estamos tomando el 21 de diciembre de la manera en que lo estamos tomando, no así países como Guatemala, México, Perú, que lo están tomando con alegría. O sea, en Chile lo estamos... En Guatemala va a haber una fiesta, de hecho, o hubo una fiesta. En Chile lo estamos tomando de otra manera. Tiene que ver como con la idiosincrasia del chileno. Hablaban doctor y decía que a diferencia de otras partes que están esperándolo con fiesta y con ánimo. Claro. Sin embargo, lo que sí no podemos negar es que en cada país existen grupos no menos importantes de personas que están viviendo en un estado de angustia de hace varios días y que hoy día llegó a su punto clímax. Y como decíamos, tiene que ver porque la información disponible, cuando los distintos medios, y que nosotros también nos hemos hecho cargo, tratar de entender dónde está el origen, digamos, de este temor, hemos, por desgracia, encontrado pruebas de que muchos libros sagrados, algunos de ellos, que guían, obviamente, a muchas personas en el mundo entero, obviamente, dan fe o parecen entregar alguna prueba de que algo va a ocurrir. Sin ir más lejos, el catolicismo, no dudarlo, la religión con más seguidores en este mundo, afirma lo siguiente, por ejemplo, mira. Dice, obviamente, en Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 26, habrá señales en el sol, en la luna. Viejo, algunos podemos decir que es lo que estamos viviendo, entiéndase de tormentas solares, digamos, etcétera, etcétera, y en las estrellas en general. Hay un alineamiento, de hecho, que va a suceder un rato más. Así es. Sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas todas ellas las naciones a causa del rugido del mar, que algunos hablan de este sonido apocalíptico, y de las olas, porque eso es lo que parece, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Bueno, algunos católicos, seguidores, viejo, aquí yo estoy hablando que se golpean más el pecho, de esa línea. Cuando leen texto, exacto, cuando recuerdan estos textos extraídos de la Biblia, dicen, viejo, todo calza. Veo este clima, que siendo que estamos, obviamente, en pleno verano, a punto de suceder, en términos de fecha de calendario, llueve, se apaga la luz en mi país, o como la que mostraste en el zapping, como esta especie de tsunami de nube, viejo, ¿cómo yo no puedo, cómo no voy a hacer una relación entre mi credo y las señales que estoy viendo en el clima y en el mundo entero? Y de ahí es una de las raíces importantes del miedo colectivo. Pero ¿no pasará también un poquito como lo que sucede cuando te vas a leer las cartas? O sea, te tiran el tarot y te dicen, no sé, pues tú sufriste una pérdida grande, vas a tener un viaje, tu familia va a pasar algo. Y uno empieza a asociar la historia personal con lo que te están diciendo las cartas. Y ahí te empieza a hacer sentido. ¿Puede suceder algo así también con la interpretación de estos textos? Yo creo que es mucho. Mira, claramente, cuando uno vive con un radar y está pendiente de un tema, todo tiene que ver con ese tema. Sí, claro. Por desgracia... Así la asociación más directa, más fácilmente. Y a cada rato. Es como obsesionarse con algo y verlo en todas partes. Profecía autocumplida. Exactamente. Claro. El único problema es que cuando alguien dice, ¿sabéis que no hay tantos temblores? Porque en realidad la gente, a través de las redes sociales, hoy en día, los comunica más rápidamente. Todo se amplifica. Y veamos donde un sismólogo le dice, no, la verdad es que los temblores se han aumentado exponencialmente en estos últimos 2 años. Y uno dice, bueno, pero el clima siempre está raro. Y de repente uno pregunta y dicen, sí, pero la verdad es que nos pilló desprevenido, de hecho, estas tormentas y tornados que hubo, por ejemplo, en Nueva York. Y uno dice, no estábamos preparados para esto. Hay una rareza que igual parece ser confirmado por los medios oficiales, que claramente estamos en un ambiente completamente distinto al normal. Por ejemplo, otra religión no menos importante, que también hace acuso de ver, de entender y revisar estas señales, tiene que ver con el mundo islámico. Por favor, mira. Dicen ellos, y por eso que este miedo existe en varias partes. Hombres, temed a vuestro Señor,
El terremoto de la hora será algo terrible. Y habla de terremoto. Además, que obviamente en nuestro país, todos aquellos que siguen el islamismo se lo toman un poquito más a pecho estas líneas. Cuando eso ocurra, toda nodriza, vale decir, una madre que amamanta, un bebé prestado, olvidará a su lactante. Toda embarazada abortará. O sea, un clima absolutamente de terror y pavor. Los hombres parecerán, sin estarlo, ebrios. O sea, sin control, completamente sin rumbo. Porque el castigo de Alá será severo. A ver, entendamos que estamos frente a un texto que se ubica en el Corán y que claramente son textos religiosos inspirados, que caen, que descienden de la divinidad, obviamente todos los que tienen, digamos, el credo por esta religión en particular. Entonces le anuncian un paisaje, un panorama que, como decía Catherine, a veces cuando uno anda con el radar lo puede hacer calzar, pero como que, así como existe un alineamiento planetario que ya va a ocurrir, es como que todos los elementos mencionados parecen colocarse en orden. Es como que las piezas del rompecabezas, sin que falte ninguno, están frente a ti. Entonces, una vez más decimos, no es tan raro, o al menos no se puede reprochar que la gente tenga miedo. Nosotros tratamos de hacer, digamos, la pega de dilucidarlo de estos textos, pero obviamente aquel que tiene una guía protectora, una religión en particular, y visita estos textos, dice: viejo, no me puedo hacer el loco, no me puedo hacer el leso. Esto se parece al fin de los tiempos, como el libro guía para mi vida, como mi manual de existencia me dice por el cual debo enrutar mis pasos. No tendrá que ver, no, me imagino que podemos ver budismo, pero en las dos religiones que hemos visto, catolicismo y islamismo, ambas dos tienen muy instalada también el tema del castigo. O sea, siempre está el castigo, la culpa, siempre te va a pasar algo, es como parte de... Bueno, el catolicismo se caracteriza un poco por eso. No, y también el islamismo también. Claro, va a pasar el islámico esto, es más severo. Es más severo, pero siempre está instalado como, es como culpa. Bueno, va a pasar esto. Pero mira, fíjate que es súper interesante lo que tú dices, porque me gustaría mostrarte ahora una cultura que no se basa en la culpa. Eso. Que son el que originó, digamos, todo este fenómeno mediático, pero que realmente, diríamos, ir al origen cultural, que son los mayas. Fíjate que los mayas, que ellos no creen en un dios castigador, claro, sino más bien una especie de unión, y a veces por problemas de fase en la comunión de la naturaleza con el hombre, y que provocan estas cosas. No sería un castigo, sería más bien un salirse del rol que no corresponde y, obviamente, de forma arrogante, pasar a llevar o tratar de dominar la fuerza de la naturaleza, y esto es casi como la Pachamama vengándose de la acción del hombre. Dicen esto, por ejemplo, los mayas, y que hablan obviamente de un fin de algo, pero vamos colocando atención. Dice: una ola de calor aumentará la temperatura del planeta. O sea, más claro, echarle agua, te pasaste. Produciendo cambios climatológicos, geológicos y sociales en una magnitud sin precedente, a no dudarlo también, y a una velocidad asombrosa. Claro, hay cambios sociales que no han sido procesos. Exactamente. Puede ser que de alguna manera se haya comenzado a desarrollar soterradamente, pero saltan a la superficie de manera muy rápida. Por ejemplo, en Chile, la crisis educacional es algo que no nació el 2012, el 2011, ¿no es verdad? Nació mucho antes, pero explotó rápidamente el 2011, y ahora nadie, absolutamente nadie, no puede decir que es un problema, ¿no es verdad? Y tú dices, sí, pero esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Por cierto, pero explotó así, y así es como se ha ido desarrollando. Entonces, los procesos sociales generalmente tienen un tema, por algo son procesos. Aquí la cosa y se mueven como a velocidad geológica. Pero, exactamente, yo soy bien escéptico. Pero fíjate que lo que está diciendo Felipe me da un pie, porque fíjate que los mayas dicen: el sol está tormentoso. Es porque está elevando su frecuencia. Por lo tanto, fíjate, ¿sabes lo que dicen muchos cultores estudiosos de la cultura maya? Dice: si usted quiere una prueba, y si es que usted piensa que no, ok, allá usted. Una prueba, dice, indesmentible, es que cuando nos acercamos hacia el fin de la era, tal como fue predicho por ellos, es que sus días van a parecer más cortos, porque su frecuencia como ser humano, como capta la realidad, va a estar en un volumen más alto, y por lo tanto todo lo que tenga que saberse y hacerse se va a acelerar, como lo que tú hablas de la educación, como hablas, digamos, donde ya nadie aguanta los problemas políticos cuando alguien quiere subirse por el chorro. Mira lo que pasó en Egipto. Por ejemplo. Mira lo que está pasando en Siria. Exactamente.
ya estas tiranías no duran décadas ni años, se desaparecen así. De repente alcaldes que de repente estaban completamente en su trono, los sacan de la noche a la mañana. También, ahí está pasando cambio de una forma acelerada, claro, y todo lo que tiene que decirse y hacerse se está haciendo de forma veloz. Claro, pero también otras áreas, por ejemplo, pueden decir y atribuirle todos estos cambios veloces precisamente a una era digital, a que precisamente las distancias, las comunicaciones se han acortado. Obvio. Yo me entero ahora lo que está pasando en Damasco, yo me entero ahora y me hago partícipe de esos problemas. Pero por supuesto. Que antes... Claro, pero antes no pasaba eso. Obvio. Hace 2 años atrás no pasaba. Entonces, claro, entonces, claro, lugares más... Porque los procesos son mucho más rápidos, entre otras cosas, por lo que tú estás diciendo. Claro, tú te haces cargo de otro, tú tomas otras banderas de otros lados, claro, que antes no te importaban. No, y entonces ahora, por ejemplo, déjame terminar, Luis Felipe. Entonces tú ahora te haces cargo y reclamas por el régimen de Damasco, de Irán, y reclamas contra Siria, y reclamas también contra lo que está pasando en Haití, y reclamas también lo que está pasando en la Araucanía. Y antes, hace 3 años atrás, no cacháis nada. Es que sabes lo que pasa. Nada. Es que sabes que todo explotaba más rápido. Claro, porque las sociedades van exigiendo distintas cosas. De hecho, nosotros exigíamos democracia y libertad. Ahora nadie exige democracia y libertad porque eso está. Uno exige igualdad de oportunidades, exacto, exige que las autoridades hagan la pega, no solo en Chile, en todas partes del mundo. Fíjate que Paul Virilio, uno de los grandes filósofos en tecnología, fíjate que responde esa pregunta, Feito, que es lo que dice Felipe. Dice, ojo, las redes sociales obviamente son veloces, pero ojo, están hechos a imagen y semejanza de su usuario. Finalmente nosotros criamos esa necesidad y nosotros estamos acelerados y vamos al ritmo y ellos se van acoplando a nosotros. O sea, claramente hay una aceleración en el estilo de vida y las redes sociales nacen como una necesidad y claramente los mayos, una vez más, y ahí el temor de la gente que dice, viejo, estos grupos que para nosotros los vemos como primitivos, aborígenes, tenían una conciencia de astronomía impresionante con cálculos exactos. Y sin embargo, no solo eso, sino que podían predecir el comportamiento de la masa humana planetaria para aquel entonces, como se puede leer ahí claramente, hablando de los cambios de clima, que perfectamente puede haber sido el planeta se va a congelar. No, va a ser más calor, va a mandar más acelerado y obviamente lo que tenga que decirse y hacerse se va a hacer de forma instantánea. Y es lo que está ocurriendo. Pero atención con el padre, obviamente, de todos los profetas, también tiene algo que decir respecto a la situación que estamos viviendo ya, que es Michel de Nostradamus, médico consultor astrológico. Nació el 14 de diciembre del año 1503 en Saint-Rémy, Francia. Murió el 2 de julio de 1566, Salón de Provence, Francia. Profecías cumplidas, todo el mundo las conoce, pero obviamente para darle el estatus que corresponde, la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki con luces y señales de todo tipo, la muerte del Papa Juan Pablo I y el atentado de las Torres Gemelas. Pues bien, fíjate, cuando él, que era un hombre que si bien se protegía de la Iglesia Católica, que da sus propiedades, obviamente de profeta, no proveniente de dentro de la Iglesia, podía llegar a condenarlo, era cuidadoso, pero siendo muy creyente él, escribió lo siguiente en su primera centuria, cuartilla 46. Gran fuego caerá del cielo por 3 noches. La causa parecerá estupefaciente y maravillosa. Muy pronto después, la tierra temblará. Claro, de primera lectura va a aparecer como lo que veíamos en China, con la aparición de estos 3 soles, ¿no es verdad? Que uno decía, chuta, que heavy esto que esté pasando, y al final, bueno, son efectos, ¿no es cierto? Y uno dice, qué bonito. Y un poco lo que está diciendo Nostradamus, claro, es eso. Que en un minuto se va a maravillar, pero después se va a dar cuenta que era la antesala de algo un poquito más fuerte. Es un heraldo de la naturaleza, digamos, claro, que puede traer desgracia. Lo que parece incluso describir él es algo así como una lluvia de meteoritos, obviamente, que su impacto en la Tierra trae una serie de cambios climatológicos y obviamente moverla a través de terremotos que parecen ser una constante dentro de las predicciones del profeta Nostradamus. Y una vez más, cuando este hombre, vimos todas las demostraciones de su poder cognitivo de adelantarse en sucesos en el futuro, entendemos de, por lo menos, le debo un respeto de tener en cuenta lo que dice. Y cuando vemos esto, que son de sus predicciones aún no cumplidas, decimos,
¡wow! La cosa se viene brava y hay una vez más una de las razones irreductibles de por qué muchas personas hoy, de una línea más esotérica, tienen miedo, porque eso puede suceder muy pronto, es lo que piensa la gran mayoría. Pero él acá no hace alusión a una era particular o a un año en particular. No, solo un orden cronológico de sucesos. Un poco más. Claro, a veces por ahí... Debería venir después de lo anterior, obviamente, pero ¿por qué se le da esta fecha, diciembre del 2012? O dicho de otra manera, ¿qué fue lo anterior a esta? Porque son las últimas, porque después de eso no queda mucho más ya. Pero esta puede suceder en 20 años más, en 100 años más. Puede suceder en tantos años más, pero todo lo que acontece también lleva a hacer la relación directa con esto. de alguna manera hay personas que han hecho como la separación que existe entre profecía y profecía, y ahí es cuando algunos dicen esto deberá calzar en tal lugar. Tratan de hacer cualquier tipo de fórmula para entender cuándo sucede lo que dice Nostradamus, porque generalmente es fácil de leer una vez que ya pasó, pero obviamente cuando las últimas son de este tono de trágico, obviamente se han hecho todo tipo de plantillas, exacto, para saber cuándo viene a ocurrir, y algunos, digamos, no han dudado, es que esto es algo próximo. Es ahí una de las tantas razones más, porque muchas personas que hoy día nos están viendo atentamente pueden tener, como decía, un miedo irreprochable, porque obviamente son muchas fuentes, culturas distintas, separadas en el tiempo y en el espacio, que hablan al respecto lo mismo, con una increíble coincidencia respecto al paisaje. Bueno, respecto a Parravicini, que es el Nostradamus de Latinoamérica, que este hombre se daba el lujo, digamos, de hacer ilustraciones o bocetos que acompañaban sus predicciones. Nació el 8 de agosto del año 1898 en Buenos Aires, Argentina, y murió el 74. Profecías cumplidas entre un montón. La dictadura de Fidel Castro, el atentado a las Torres Gemelas, terremoto en Haití y Japón, y algunos dicen que hasta el de Chile le chuntó. ¿Qué es lo que este hombre escribe respecto a lo que está por venir también de las últimas profecías a las que se hizo cargo, solo 2 años antes de su muerte? Lo que dice a continuación: la guerra de los tres, ese es el dibujo, que obviamente se ven personas, uno con un brazo fuerte, que es el que está más abajo a la izquierda, alguien de características orientales, que es el que sigue, alguien como con una cierta investidura islámica, sí, y otro que obviamente por ciertas características dicen que podría ser de origen ruso. Dice ese texto ahí escrito con su propio puño y letra: la guerra de los tres lanzará iras en desencuentros, verán sin ver, obrar sin bien obrar, serán en destrozos del fin. Obviamente, lo que algunos expertos en esta materia de las predicciones de Parravicini dicen que se puede referir a un conflicto bélico que nace principalmente entre Estados Unidos, China, y que Rusia podría meterse en el medio, defendiendo obviamente, yo creo que al segundo. Irán en desencuentros también significa perder el control de sí mismo, y esta obsesión por invadir países que nadie le ha pedido que haga justicia por los demás, y obviamente con la vil excusa de robar obviamente recursos naturales, diciendo que tienen armas de destrucción masiva, y obviamente obrar sin bien obrar, que actuará con dolo y mala intención, a no dudarlo, ese maldito premio Nobel de la Paz entregado al reelecto presidente de Norteamérica. Solo un dato: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene voto y veto, lo componen Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Bueno, voy a nombrar Inglaterra y Francia porque tengo que nombrarlos, pero lo que hace Estados Unidos lo hace Inglaterra y Francia. ¿Tú sabes quiénes son los otros 2 países? China y Rusia. Y China con Rusia siempre están juntos. O sea, no siempre. Ahora último, porque están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Absolutamente. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando alguien hace ese ejercicio, cualquier persona, cualquier ciudadano chileno, bien informado como usted, con los diarios leídos de punta a rabo, uno dice: viejo, si yo me topo con ese texto, yo que soy un hombre, digamos, académicamente bien preparado, al menos puedo reconocer que hay una coincidencia. Algo me quiere decir. Exacto, de cómo está distribuido el mundo sociopolíticamente hablando, y que claramente las tensiones están depositadas en esos países. Ya hay pruebas, digamos, esto no tiene que suceder. Estados Unidos le ha hecho la guerra al Medio Oriente en distintas oportunidades, y que en algún momento basta que uno salte, o que China decida cobrar sus deudas, para lo que dice Parravicini, que hasta ahora no se ha equivocado al parecer nunca, digamos, se concrete y se haga realidad. Y ahí una vez más donde surge el miedo. Pero ¿saben? Yo me pregunto y leo profecía
leo lo que dice, obviamente, las profecías mayas, que son la raíz de todo este cuestionamiento que hoy día nos convoca. Y yo digo, finalmente, yo puedo dar fe y puedo dar de ciencia cierta que hay algo que yo sí particularmente le temo, y es al propio hombre. Primero, a la sobrereacción, y segundo, y esto es lo que más me preocupa y tiene que ver con gobiernos, poderes fácticos, son aquellos que se aprovechan del pánico, dicho sea de paso, como que hoy día ante cualquier excusa, viejo, bajan el switch y nos cortan la luz. Antes no pasaba y yo no te creo que siempre haya problemas. Y sobre el primer punto que tú estás hablando de la sobrereacción de las personas, hoy día, a eso del mediodía, la PDI o un grupo de carabineros fue a Peñaflor, precisamente a una parcela donde habían, no sé, 12 personas que estaban programando un suicidio múltiple. Colectivo. O sea, había un líder que hace rato le estaba diciendo, y lo estaban agrupando, y una mamá tuvo que mandar una carta con nombre de Ruth para informar esta situación. Es que eso es lo porque que ya había gente que se está preparando. Esto es lo que va a pasar. Va a suceder eso. Y en muchos países del mundo. O sea, en China también, cuánta gente se ha ido presa de la secta. Por proclamar en pos del fin del mundo, porque finalmente son líderes súper negativos que están buscando con solamente llamar la atención. Porque en este mundo, obviamente, hay mucha gente insegura que necesita que lo escuchen, que necesitan llevarla, necesitan algún tipo de reconocimiento que nunca nadie les dio y quieren llevar a la autodestrucción junto con lo que ellos nunca pudieron hacer a un grupo de personas, incluso alcanzando un suicidio colectivo. Esto no es la primera vez que pasa, pasó para el año 2000, pasó cuando pasó el cometa Halley y decía que venían extraterrestres a rescatar la alma de personas que cometían suicidio. Viejo, esto no es nuevo, pero por eso es importante entender de que el miedo, y obviamente porque a nosotros probablemente hoy día nadie se ha muerto por un terremoto, ni mucho menos, pero claramente son las personas las que están matando a otras. Pero no es válido también, y yo te lo digo desde un punto súper como de mamá y de esa sensación de sentir que si en realidad yo estuviera en mi casa y se corta la luz hoy día, o sea, claro, hoy día 21, la luz en la noche, estoy con mi niñita y siento que me van a abrir la puerta, yo siento que en realidad es súper válido poder sobre reaccionar, o sea, y hacer algo que tú no harías en otra circunstancia. Tú decís, no sé, está la cagada, se va a acabar todo y van a querer tomar lo que yo tengo. Esto depende, porque tú eres en Guatemala. Pero que tiene razón ella. Es que yo estoy hablando de Santiago de Chile, hoy día, mi realidad. Y lo vi para el terremoto, estamos viendo que no fue una cosa tan lejana. Tiene que ver con los países. Por eso yo le decía al principio.